Para mí es un privilegio, un honor, una bendición poder compartir la palabra de esta noche. Y fue mucho tiempo y mucho, como dice, luchar con el texto, con el estudio de la palabra para poder preparar este estudio de esta noche y que el Señor pueda ser usándome para poder ser su siervo y para poder ser el mensajero de esta noche. De verdad le doy gracias al pastor por darme esta oportunidad, ¿verdad? De poder compartir la palabra en esta noche y poder ser de bendición para ustedes, así como la iglesia lo ha sido para mí en este tiempo que he estado aquí. El texto de esta noche, si podemos ir en nuestras Biblias, va a ser en Marcos capítulo 5 y vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al 20. Va a ser un pasaje un poco largo, pero voy a tratar con este poco tiempo que tenemos de analizarlo y de resaltar algunas cosas que este texto nos enseña. El texto es un texto que yo estaba orando al Señor para que el Señor me guiara en qué hablar y pues mirando en mis notas vi unos apuntes de este texto que yo tenía de hace un tiempo y dije, voy a estudiar de este texto y voy a presentarlo a la iglesia y fue un tiempo de reflexión para mi vida y espero que pueda ser de reflexión para su vida también en esta noche. El texto dice así, Marcos capítulo 5, versículos del 1 al 20, dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazo por él y desmenuzando los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que lo enviase um, fuera de la región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, de cerdos paciendo y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban a los cerdos huyeron y, y, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido al que había tenido el demonio y a los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue
y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Vamos a orar, hermanos. Padre, venimos ante ti en esta noche, Señor, dándote las gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque, Padre, tu palabra es viva y eficaz, Señor, porque es más cortante que espada de dos filos, Señor. Y gracias, Señor, te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque podemos venir a ti en oración, porque podemos venir a ti, Señor, a reunirnos como cuerpo de Cristo que somos, Señor. Y Padre, te rogamos que en esta noche, Señor, seas tú enseñándonos a través de este texto, Señor, y que sea tu palabra, Señor, enseñándonos lo que tú quieres que apliquemos a nuestra vida en esta noche. Oro y te doy gracias, Señor. Úsame, Señor, y que sea solamente tu palabra por medio de mí hablando, Señor. Oro y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este texto vemos varias cosas que acontecieron y es un texto que siempre me llama mucho la atención porque nos provee una escena histórica que ocurrió que fue muy fuerte. Y hoy en día podemos ver que lo que es bueno, honrado y justo se ve como algo malo ante los ojos de este mundo caído que está bajo la maldición del pecado, donde las actividades malas, demoníacas, las cosas que son de la oscuridad es visto como algo bueno, algo interesante, algo intrigante a los ojos del ser humano hoy en día. Y podemos ver que la televisión hoy en día transmite cosas que ya no se puede ni siquiera decir qué está bien y qué está mal. Todo está confuso, todo es confuso a la mente del ser humano. Lo que es malo lo llaman bueno y a lo que es bueno, honrado y agradable lo llaman malo. Todo lo que va en contra de lo que hoy se llama bueno, ellos lo llaman malo. Lo que va en contra de todas las ideologías que hay hoy en día, la gente hoy en día lo llama malo. Y esto nos enseña una cosa, que Satanás quiere destruir la creación de Dios, lo más preciado que refleja su imagen. Él quiere ver la imagen humana totalmente destruida para destruir la imagen de Dios. Pero Dios en su soberanía, hermanos, en su obra redentora, se reveló a nosotros por medio de la persona de Jesús y nos dio el ejemplo de que todo no está perdido y de que Él tiene el control de la historia. Hermanos, hoy en día nosotros pensamos cuando vemos la noticia, todo lo que pasa, cuando vemos todo lo que acontece, lo que la gente sale a protestar, las cosas que vemos hoy en día y decimos, todo está perdido, pero Dios nos muestra que no todo está perdido y que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan para salvarnos, Dios tuvo un plan y nosotros estamos bajo esa obra redentora. Y eso es lo que Él nos quiso dar a entender. Dice, dice este texto en el principio, en el versículo 1, dice, y dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y el versículo dice, y cuando salió de la barca enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Hermanos, aquí vemos que vino al encuentro con Cristo un hombre de los sepulcros que tenía un espíritu inmundo. Y yo quisiera hacer 3 observaciones de este texto en esta tarde. Y una de las observaciones que podemos ver en este texto es que Jesús rompe las cadenas. Jesús rompe las cadenas. Otra observación que vamos a estar viendo en esta noche es que Jesús restaura al cautivo. Y otra observación, la tercera observación es que Jesús comisiona al restaurado como testigo de su misericordia. Y así que vamos a estar viendo desde el versículo 1 hasta el versículo 7, que va a ser nuestro primer punto, que dice que se trata de que Cristo rompe las cadenas. Vemos que Jesús llegó a la región de los Gadarenos. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Esta era una región localizada del otro lado del mar de Galilea, en el sureste del mar de Galilea. Y esta región también se conocía como la región de Decápolis, por lo cual estaba conformada por 10 ciudades. En el capítulo 7, Juan Marcos lo menciona, volviendo
a salir, que dice, lo menciona en el capítulo 7, dice, volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Entonces vemos que Jesús llega al otro lado, a la región de los Gadarenos. Esta era una región que estaba localizada en la Decápolis, al sureste del mar de Galilea, y era conformada por estas 10 ciudades, lo cual estaba al sur y era prácticamente una colonia y era una región de gentiles. Así que vemos que Marco lo menciona también en el capítulo 7 y dice, aquí vemos que al llegar allí vino al encuentro un hombre endemoniado, vemos que venía de los sepulcros. Este escenario nos muestra que era un lugar de oscuridad donde la muerte, la pudrición y el aislamiento era donde esta persona moraba. Aquí vemos que el plan de Satanás era dañar la imagen de Dios cuando lo que quiere hacer es llevar al ser humano a una condición de humillación. Aquí vemos este escenario, este hombre que viene desde los sepulcros, viene al encuentro con Cristo. Aquí vemos que este hombre estaba en una condición de humillación, estaba morando en los sepulcros. Y vemos que esta es la imagen, que esto es lo que Satanás quiere hacer con la humanidad. Quiere llevarlo a lo más bajo, a lo más vil. Y este hombre aquí estaba en una condición de humillación. En Lucas 8:26 lo describe de esta manera. No vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Aquí hay dos cosas importantes que dice, no vestía ropa, el hombre estaba en desnudez, estaba en total humillación, en total, lo más bajo que se podía caer. Y dice, ni moraba en casa, estamos en el versículo 26 de Lucas 8, ni moraba en casa. Esta imagen muestra que el hombre estaba en total aislamiento, estaba fuera de la civilización. Y dice, hermanos, Lucas nos da un poco más de contexto al mencionar que no moraba en casa. Imaginen tener que olvidarse de un ser querido porque está en una condición de humillación al punto que no puede morar con su familia. Hermanos, cuando yo leía este texto, muchas veces, vino a mi mente muchas veces, muchos de nosotros que tenemos familiares, que tenemos personas que son allegados a nosotros, que están en condición de pecado, que están muertos, que su alma que su vida no da gloria a Dios, que todo lo que es malo ellos lo llaman bueno, están viviendo una vida apartada de Él, una vida en pecado, una vida que hace a Dios a un lado. Y me hizo reflexionar y ver y decir, que muchas veces nosotros tenemos gente como ellos en nuestras vidas y a veces pensamos, ¿qué estamos haciendo para compartir a esas personas? ¿Qué estamos haciendo para mostrar la luz de Cristo a esas personas? Y aquí vemos que este hombre dice, no moraba en casa y este hombre estaba en total separación de su familia. Dice, los demonios que estaban en esta persona habían puesto a este hombre en una condición de humillación, llevándolo a tener que morar en los sepulcros, alejándolo de la civilización, de su familia, de vivir en comunidad y de poder ejercer libertad. Él estaba viviendo cautivo, atado al control y dominio del demonio que le poseía, lo cual lo hacía actuar de tal manera que se golpeaba a sí mismo y gritaba en agonía. En los versículos más adelante dice, en el versículo 3 dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazo por él y desmenuzados los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre, día y noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Aquí vemos que este hombre estaba no estaba en sus cabales, su mente estaba en una constante batalla porque estaba poseído por un demonio y este demonio lo llevaba a herirse a sí mismo. Aquí vemos cómo Satanás quiere dañar la imagen de Dios.
atacando al ser humano de tal manera que él se azotaba a sí mismo con piedras, se rompía, se golpeaba con piedras. Y vemos que esta condición de este hombre en agonía, gritando, dando voces, golpeándose a sí mismo, en un estado humillante. Pero dice en el versículo 6, dice, y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y arrodillándose ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Otro aspecto que podemos ver en esta sección es que cuando los demonios sintieron la presencia de Jesús, inmediatamente el endemoniado corrió y se postró delante de Jesús. Comentaristas mencionan que la acción que el endemoniado tuvo podía estar controlada por dos aspectos, que a la misma vez el demonio y a la misma vez la persona, el ser humano, actuando en una acción en venir y postrarse a los pies de Cristo. Y no solamente eso, sino que el griego habla y cuando dice, y cuando vio pues a Jesús lejos y corrió y se arrodilló. Aquí dice que eso es una acción de cuando corres y te arrodillas ante una realeza, ante alguna autoridad, ante alguna autoridad superior. Entonces lo que vemos aquí es que el texto nos describe que él vino y corrió y se postró delante de los pies de Jesús. Dijo, ¿qué tienes contra mí? Entonces vemos que aquí él corrió y se postró delante de los pies de Cristo. Dice, este aspecto nos muestra que los demonios temen a Dios y también gritando a gran voz a Jesús para pedir que no los enviara lejos, porque ellos sabían quién estaba en presencia de ellos. Y sabían que Él es el que tiene la autoridad de todo el mundo y es el que tiene la autoridad para enviarlos fuera. Dice, al reconocerle como el Hijo de Dios Altísimo. Un escenario similar que podemos ver es en el capítulo 1, cuando Cristo saca un espíritu inmundo de un hombre cuando enseñaba en la sinagoga. Y dice así, dice, y entraron en Capernaum en los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en las sinagogas de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo, cállate y sal de él. Hermanos, aquí vemos que Cristo tiene la autoridad sobre las tinieblas. Cristo tiene la autoridad sobre cualquier potestad de este mundo que quiere venir a dañar la vida del creyente. Hermanos, aquí vemos que Cristo ejerce autoridad. En este versículo ejerce autoridad al decirle, cállate y sal de él. Él comanda a los espíritus inmundos que salgan de él. Y aquí vemos que Cristo está ejerciendo. A mí me gusta mucho el Evangelio de Marcos, porque el enfoque principal del Evangelio de Marcos aunque es a veces un poco irónico, pero es el discipulado. Y lo podemos ver en este patrón de que Jesús enseña, salva y comisiona. O sea, que vemos ese patrón, enseña, salva y comisiona. Y vemos que ese patrón está dentro de lo que es la gran comisión, ir y compartir el Evangelio, lo que es el discipulado. Entonces, vemos ese patrón desde que comienza el Evangelio de Marcos y desde que Jesús es comisionado por la Trinidad cuando es bautizado y el Padre dice, este es mi Hijo amado. Entonces vemos aquí el Padre diciendo, este es mi Hijo amado, el Espíritu Santo descendiendo de él como paloma, y luego él es, en el capítulo 1, y luego es él llevado al desierto a ser tentado por Satanás. Pero Jesús no puede ser tentado, y aquí vemos que Jesús ejerce su dominio, y aquí vemos que Jesús en este evangelio es me gusta cómo enseña muy así, inmediatamente el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y sigue enseñando y enseñando, y dice,
y es llevado al desierto y es tentado y inmediatamente, y es como que ese patrón a mí me gusta porque es muy directo y es muy para una persona cuando es un creyente, un nuevo creyente, un cristiano, un nuevo convertido, leer ese patrón de que ejerce la autoridad de Cristo, cuando Cristo comienza su ministerio en el capítulo 1, y vemos que esto es uno de los primeros eventos que Jesús afrenta, porque Jesús empieza su ministerio y inmediatamente empieza a enfrentar oposición, y vemos que aquí el Evangelio de Marcos está enfatizando de que Jesús, y otro aspecto que también el Evangelio de Marcos eh, nos muestra es que Jesús lo presenta como el siervo de Dios, como el que tiene autoridad y como el Hijo de Dios. Entonces vemos que aquí Jesús, como siervo de Dios, Él enseña, Él sirve y Él está ejerciendo autoridad. Y uno de mis versículos favoritos en este evangelio es el capítulo 1 donde dice, arrepentíos, porque el reino de Dios se acerca. Vamos al capítulo 1, porque ese es uno de, de mi versículo favorito en este evangelio. El versículos 14, del capítulo 1, 14 y 15, dice, Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Yo digo, aquí el Señor le puso el sello de reclamo cuando Él dijo esto, porque aquí vemos la profecía, una de las profecías cumplidas en Emmanuel, Dios con nosotros. Jesucristo está poniendo su sello diciendo, yo reclamo mi creación. Y eso es algo que, una de los versículos que me da mucho ánimo, porque al leer eso yo digo, Cristo reina. Cristo reina y no hay potestad en este mundo, no hay ninguna hueste de este mundo que tenga poder sobre el creyente, el que está en Cristo. Y aquí este versículo me da ánimo y me anima a seguir porque yo sé quién reina y Él está sentado a la diestra del Padre y Él sigue, Él no cambia y Él está con los brazos abiertos a todo aquel que quiera venir delante de Él en arrepentimiento. Y volviendo a nuestro texto, volviendo al versículo, al capítulo 5, estábamos en el versículo 6, cuando el endemoniado, cuando vio pues a Jesús de lejos y corrió y arrodillado ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Entonces, hermano, otra vez, esa sección, ese versículo nos muestra de que aún los demonios tienen reverencia y temen a Jesús porque ellos saben y reconocen que Jesús tiene el control y el poder para destruirles y enviarlos fuera de este mundo. Y dice, los demonios reconocen que Jesús es el Hijo de Dios. Ellos saben que Él tiene el poder para destruirlo. En Mateo Jesús dice, cuando uno de los que estaba con Jesús sacó una espada y cortó la oreja de un siervo del sumo sacerdote, dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora, que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría una 12 legiones de ángeles? Eso está en Mateo 23, 53. Dice que Él puede enviarle unas 12 legiones enviarle más de 12 legiones de ángeles. Entonces aquí vemos que Jesús también ejerce autoridad al decirle a una persona ahí que estaba con él, uno de sus discípulos, no lo hagas, porque yo soy la máxima autoridad que está aquí. Y aún así, Cristo representó también una humildad, representó de que todo tiene su tiempo y Dios es el que tiene el control y es el que está sobre todo.
Y dice, Jesús tiene el poder para destruirlos o enviarlos fuera. Él tiene el control sobre cada circunstancia o pecado que nosotros podamos estar afrontando. Lo cual también, hermanos, esto me trae a lo que va a ser también la segunda observación de esta tarde, que es que Jesús restaura al cautivo, y observamos esto también en los versículos del versículo 8 al 16, donde dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciéndole, Legión me llamo, porque somos muchos. Vamos a dejarlo hasta el 9. Aquí vemos que el verbo utilizado en este versículo, al principio, en el versículo 8, porque le decía, el verbo utilizado está en tiempo imperfecto, lo cual indica que Cristo le ordenó a los demonios más de una vez que salían de él. Este texto me hace, o sea, yo me imagino cómo que podría haber pasado en ese momento. Cristo se baja de la barca y él camina y al encuentro viene este endemoniado y ya él conoce, él reconoce y sabe lo que está delante de él y le está diciendo, sal de él, espíritu inmundo. Entonces aquí vemos que este verbo imperfecto indica que Cristo le está ordenando a este espíritu inmundo que saliera de este hombre, y no era porque indicaba algún signo de debilidad o un signo de que Cristo no podía la primera palabra decir sale de él, sino que vemos aquí que Cristo está ejerciendo poder y dice sal de él, dice, y con énfasis en que Cristo está reclamando lo que es suyo. Cristo está diciéndole al espíritu inmundo que salga de él, que salga de este hombre. Y no es para demostrar signo de debilidad. Otra cosa, una cosa que podemos ver es que en esta región de los Gadarenos, era una región pagana, una región griega, una región gentil, donde mucha brujería, hechicería, muchas cosas paganas, mucha idolatría había, mucha gente que era endemoniada y mucho alrededor, en los pueblos alrededores se miraba eso, era como algo normal, una persona que podía estar poseída y personas que ejercían el trabajo, se puede decir, de sacar demonios. Pero esta persona era una persona que ya muchos habían intentado, muchos lo habían atado, muchos habían tratado de sacar este demonio de esta persona y no podían. Entonces Jesús aquí, ya él sabía lo que venía ante él y él está diciendo, él está reclamando lo que es suyo. Él está reclamando y diciendo, sal de él. Entonces Cristo vino a reclamar lo que le pertenecía a él. Vemos que también Jesús le preguntaba al demonio cuál era su nombre. En el versículo 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondiendo diciendo, Legión, me llamo porque somos muchos. Aquí vemos que Jesús le preguntó su nombre y la respuesta fue Legión, porque somos muchos. Una legión está conformada por miles. En este tiempo, una legión de soldados romanos estaba conformada por entre 3,000 a 5,000 soldados, lo cual muestra que en este hombre moraba una gran cantidad de demonios. Para Jesús eso no era problema, porque Él tiene el poder para liberar al cautivo. Así que Jesús trajo liberación a la vida del endemoniado al ordenar a los demonios que salieran de él y darle permiso para irse a los cerdos, restaurando su mente y devolviéndole la claridad. Lo podemos ver en el versículo adelante, en el versículo 10. Y le rogaba, ellos le rogaban, el demonio le rogaba le rogaba a muchos que no los enviase, le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paseando y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000. Aquí vemos que nos da la respuesta de la cantidad de demonios que moraban en la vida, pero nos está dando una cantidad de que los cerdos eran como 2,000, lo cual no nos da una cantidad exacta de demonios que moraban en esta persona, pero vemos la magnitud de lo que moraba en este hombre, de lo que estaba tomando control en la vida de este hombre.
Y vemos, hermanos, que Cristo tiene el poder para sacar una legión de demonios de una persona. Dice, por lo demás, hermanos, vemos que aquí Jesús no solo lo libertó de los demonios, sino que también restauró su dignidad. Ese hombre que por estar endemoniado vivía en cautividad, pero Cristo restauró su dignidad de nuevo y trajo libertad a la vida del hombre. Otra observación que vemos es la reacción del pueblo al ver la maravilla que Jesús había obrado en la vida de este hombre. El pueblo se llenó de temor, le pidió a Jesús que se fuera. Eso lo podemos ver en los versículos más adelante, cuando dice, vamos a leer desde el versículo 13, dice, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal, y le tuvieron miedo y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Entonces aquí vemos que ellos tuvieron miedo y en vez de esto darle ganas de querer conocer más de esta persona que ha obrado este milagro en la vida de esta persona, su reacción fue alejarse, mandarle que se fuera de ellos. Y una observación que podemos hacer, hermano, que esto puede ser cuando en la vida de nosotros hay un pecado que nos agobia. Muchas veces en vez de correr postrados a los pies de Cristo, nos alejamos de Él. Hacemos silencio, dejamos que ese pecado tome control de nuestra vida y no lo traemos a los pies de Cristo. Y vemos aquí que la reacción de este pueblo fue decirle a Jesús, vete de nuestro entorno. Y vemos que muchas veces en la vida del cristiano eso es realidad. Vivimos situaciones, circunstancias, pecados que nos agobian y nuestra reacción es alejarnos de Cristo, no buscar de Cristo. Y esta fue la reacción del pueblo aquí. Nuestro punto número 3 nos enseña también que de los versículos 18 al 20 dice, al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a casa a los tuyos y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. Aquí también nos da una definición de la región en Decápolis, conformada por 10 ciudades, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. Aquí vemos también que no todo estaba perdido, sino que todos se maravillaban al ver a este hombre que estaba endemoniado, poseído por una legión de demonios. En su mente, pensando correctamente, el Señor restauró su mente, el Señor restauró su vida y él estaba testificando de las maravillas que Jesús había hecho en su vida. El hombre fue liberado, también fue motivado a seguir a Jesús. Por lo tanto, Cristo lo comisionó a ir a compartir lo que había obrado en su vida. El que ha sido libertado se convierte en un mensajero de esperanza, compartiendo su historia de redención con quienes aún viven en oscuridad o en cautividad. Hermanos, esta porción de la Biblia podemos ver que Dios puede restaurar lo más vil e inútil hasta convertir a una persona que estaba en estado de humillación en un testigo de las maravillas de Él. Él puede hacer que en la vida del ser humano fluyan maravillas. El Señor ha restaurado a aquel que estaba en estado de humillación
en lo más bajo, ese hombre no podía cavar más profundo, ya él había caído en lo más bajo que podemos caer como ser humano, pero el Señor lo ha restaurado y no solamente lo ha restaurado, pero le ha dicho, ve y cuenta de las maravillas que Cristo, que yo he hecho en ti. Y aquí vemos que Jesús ejerce su autoridad y lo comisiona y dice, ve y comparte. Aquí vemos que interesantemente esa es una de las ocasiones que en el Evangelio no nos dice que Jesús enseñaba, hacía milagros y iba y se escondía de la gente, sino que, o le decía, cuando hacía un milagro le decía, vete y no peques más, cuando le dijo al paralítico, o le decía, ve y no cuentes nada, sino que dice, ve y cuenta de las maravillas que Jesús ha hecho aquí. Es interesante que en esta historia del endemoniado Gadarenos, que Jesús le dice, ve y cuenta lo que Cristo ha obrado en tu vida. Y Él aquí nos muestra y nos enseña que nosotros debemos compartir esas maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, y vemos que Cristo que Cristo no solamente nos ha sacado, pero nos manda a que no nos quedemos con esas maravillas que Él ha hecho en nuestra vida, sino que compartamos el Evangelio. Así que a manera de aplicación, hermanos, así como este hombre estaba alejado de la luz de Dios mismo, muchas veces en nuestras vidas hay pecados que nos alejan de Dios. Y a veces, en vez de acercarnos a Él, nuestra reacción es la reacción que tuvo la multitud, de tener temor y alejarnos de Él. A veces con nuestras acciones le decimos a Él que se vaya lejos de nuestra vida. Pero Cristo es rico en misericordia, que Él nos llama hacia Él y quiere que vengamos a Él en arrepentimiento. Y quiero animarles en esta noche, hermanos, a que vengamos y nos postremos ante Él. Así como este hombre se postró delante de Jesús, porque porque es Él el que sostiene la autoridad sobre todo pecado y cualquier circunstancia que podamos estar pasando. Así que una observación y una acción que podemos tomar a manera de aplicación de este texto es que, hermanos, debemos ir y correr a los pies de Cristo en arrepentimiento. Si hay pecado en ti que te aleja de Dios, ve a Él y confiesa tu pecado. A los pies de Cristo hay poder. Así que podemos ver que en la historia, en esta historia, que no había nadie que pudiera sacar el demonio de este hombre. Pero Jesús es poderoso para romper cualquier cadena. Hechos 12, 1 y 2 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el aprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, corre a Cristo. Ve a los pies de Cristo. A los pies de Cristo tenemos perdón de pecados. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Él. Si hay un pecado en tu vida que te agobia, que te estás echando, a los pies de Cristo hay salvación. Corre esa buena carrera, corre esa carrera, pero sobre todo postrémonos a los pies de Cristo. Otro versículo que nos puede dar consuelo y que nos puede animar es 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, confiesa tu pecado a Cristo. Si hay algún pecado en nuestra vida, confesémonos delante de Cristo. Otra observación puede ser, limpia tu pecado a los pies de Cristo. ¿Cómo pueden ser? ¿De qué manera? Lee la Biblia, ora, buscando la ayuda en la comunión con los hermanos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo. Un versículo que podemos ver que podemos ver del Antiguo Testamento también que nos puede ayudar en este punto es Salmos 51:10, que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Aquí el salmista pide al Señor que límpiame, Señor, limpia mi corazón, renueva mi espíritu
recto, renueva un espíritu recto dentro de mí. Otro pasaje que podemos ver a manera de aplicación es Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cantos espirituales. Hermanos, limpia tu pecado a los pies de Cristo. Lee la palabra, ora, busca la comunión de los hermanos, medita en la palabra del Señor, corre a los pies de Cristo. A sus pies hay mucha sabiduría, mucha sabiduría. Otro punto que podemos tomar a manera de aplicación de este texto es, hermanos, recuerda el sacrificio de Cristo, el Evangelio mismo, lo que Cristo ha hecho por ti. Cristo todo lo pagó, no hay pecado que Él no haya limpiado. Recuerda el Evangelio, que el Evangelio nos anima a seguir firme sabiendo que Cristo reina y tiene el control sobre el pecado y la muerte. Unos versículos que nos puede dar ejemplo de esto es Hebreos 10:12, donde vemos, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Hermanos, Él intercede por nosotros. Él es el sumo sacerdote y podemos venir ante Él. Y Él nos limpia y Él intercede ante el Padre por nosotros. Ese es el Evangelio, de que Cristo vino, vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, y que Él murió y resucitó y está a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Hermanos, esa es la esperanza que el cristiano tiene, de que Cristo vivió y murió y Él nos da la vida eterna. Así que esos son 3 puntos que a manera de aplicación quise enseñar en esta noche, y muchas otras cosas que podemos ver, pero un punto principal es que Cristo reina y Cristo tiene autoridad y Cristo tiene poder sobre las tinieblas. Oremos, hermano. Padre, gracias te damos por esta noche, Señor. Gracias porque sabemos que podemos venir ante ti, Señor, en oración, sabiendo que tú eres el sumo sacerdote, sabiendo que tú reinas, sabiendo que tú estás sobre todo y sabiendo que tú nos puedes limpiar de pecado, Señor. Tú eres Dios, tú eres Padre eterno, Señor. Padre, y ahora te pedimos, Señor, que si hay algún pecado que nos agobia, alguna situación que nos está alejando de ti, Señor, que podamos traerlo todo a tus pies, Señor. Que podamos correr ante ti, Señor, en arrepentimiento, Señor. Padre, que podamos seguir corriendo esa carrera, Señor. Padre, sabiendo de que algún día, Señor, recibiremos también la recompensa, Señor. Que podamos ser siervos fieles, Señor. Padre, que podamos ser siervos que comparten tu palabra, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche. Y sigue bendiciendo el resto de esta semana, Señor, y gracias por cada una de las personas que están aquí en esta noche. Oramos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.